Comenzamos un nuevo programa de Impacto Sostenible TV. El espacio que analiza los desafíos medioambientales actuales y sus posibles soluciones. Con la conducción de Benjamín Zelaya y Agustina Mentesana Alberti. Muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Impacto Sostenible TV. Llegamos a la mitad de la semana, 9 de la mañana, y arrancamos como siempre este programa que busca mostrarles también la realidad medioambiental de todo el planeta y por supuesto también del ámbito local, explorando a diferentes invitados que sobre todo tienen la palabra ambiental y también poniendo la voz ambiental de la calle, que es la voz de todos ustedes, que por supuesto siempre agradecemos sus mensajes, sus llamadas y también sus muestras de cariño en la calle cada vez que nos encuentran, sobre todo a través de haciendo este programa que busca poner sus mensajes también en pantalla. ¿Cómo pueden hacer? Pueden mandar su mensajito, su denuncia ambiental y también sus quejas ambientales desde el lugar en donde estén en la provincia al 3815-433-787 y por supuesto también en nuestras redes sociales que son Impacto Sostenible TV, nuestro programa de tele, y también nuestro programa de streaming que es Impacto Live. Antes de comenzar el programa vamos a ver cómo va a estar el clima para el día de hoy. Amaneció fresco, 5 grados en este momento. Vamos a ver qué pronostica el Servicio Meteorológico Nacional para lo que resta del día. Como les decía, 5 grados 3 décimas, una sensación térmica de 2 grados 8 décimas, así que está fresquito, vayan a salir abrigados, pero esto no se va a quedar así porque la máxima para el día de hoy es de 19 grados, para mañana jueves empieza a aumentar la temperatura con una mínima de 8 grados, una máxima de 22 y para el viernes una mínima de 15 y una máxima de 24 grados. No se prevén probabilidades de lluvia por ahora, una humedad del 88%, así que vamos a arrancar este programa que como siempre les decimos es el único programa que sale en vivo y habla de temática ambiental para todo el país. Lo pueden ver a través de en vivo de YouTube de América Tucumán en diferentes provincias. Ahora sí, si les parece, vamos a ver quiénes nos van a acompañar en el programa de hoy. Nos vamos a ver los avances del programa del día de hoy de Impacto Sostenible TV. Nos acompaña en este programa Carlos Lara, quien es el dueño y también el socio de Varesi, quien es una planta familiar de reciclado de plásticos en Mendoza. Vamos a hablar acerca de las empresas familiares, de cómo llevar adelante este negocio sustentable, sobre todo en un contexto de cambio climático. Así que vamos a estar hablando con él vía Meet. Vamos a hablar también, vamos a escuchar en realidad una nota de Álvaro Blasco, quien es becario del Consejo Federal de Inversiones, que ha estado con nosotros en el programa de streaming que es Impacto Live y que sale por Nord Stream los lunes a las 19 horas y esta semana lo vamos a tener este viernes a las 16 horas. Y por supuesto vamos a estar hablando también con nuestro periodista de exteriores, Álvaro Mejuto, quien nos trae la realidad ambiental de la calle. Lamentablemente ahí en imágenes vemos una noticia que se ha difundido, como es la casa de Corzuelas embarazadas en Tafí Viejo y que después esta persona lo ha mostrado en las redes, una noticia muy preocupante y que vamos a estar tratando en el programa de hoy de Impacto Sostenible TV. Ahora sí, vamos a hablar sobre Varesi, que es una planta familiar de reciclado y que ya está con nosotros nuestro primer entrevistado. Él es Carlos Lara y como les anticipaba, vamos a estar hablando con él en este mismo momento. ¿Cómo estás, Carlos? Es un gusto poder saludarte. Hola, ¿cómo están? Buen día a todo Tucumán ahí. Espero que estén muy bien. Un gusto recibirte en esta mañana. Queremos saber qué es Varesi principalmente. Varesi es una empresa que se dedica al reciclado de plástico. Varesi tiene un nombre de fantasía que es basura reciclada por cirujas. A los cirujas les decían a los cirujanos de la basura que sabían cuál era la basura que tenía valor, porque la basura siempre en algún momento ha tenido valor, porque siempre el tesoro de algunos ha sido
la basura de algunos ha sido el tesoro de otros, digamos. Y esto no es algo nuevo, esto es algo que siempre ha pasado. Lo que pasa es que, bueno, lamentablemente el plástico no es una basura muy valiosa, porque el plástico no es muy valioso, y lamentablemente en el contexto actual, digamos, esta empresa lleva varios años y esta situación ya la hemos pasado varias veces. Carlos, ¿desde dónde están ustedes? ¿A dónde están ubicados? Y sobre todo, ¿desde dónde llevan sus operaciones? Mira, nosotros estamos ubicados en Mendoza, en el departamento de Maipú. Eh, el tipo de reciclado de plástico que hacemos nosotros es el reciclado de un plástico de un postuso industrial, porque la verdad que no es tan fácil reciclar plástico como se nos ha dicho, eh, porque es muy complejo el tema de la separación y la clasificación de los plásticos para que estos sean, para que luego puedan ser reutilizados o reciclados. Entonces, pues vos necesitas como grandes cantidades de un mismo tipo de plástico para que este pueda ser reciclado. La razón nuestra de estar acá y de que pudimos tomar una dimensión industrial es porque en Mendoza hay una planta, acá está la destilería en Luján de Cuyo, en Mendoza, que al lado de la destilería hay una planta que se llama Petroquímica Cuyo, que ellos son productores de polipropileno virgen, que es un tipo de plástico. Y eso nos permitió a nosotros, ellos generaban una gran cantidad de un residuo de su producto, y nosotros, digamos, en un principio habíamos empezado más lo que era una recolección del plástico de la basura, pero bueno, no podía tomar nunca escala en el negocio, y el negocio lograba escalar y lograr potenciarse y realmente funcionar cuando se instala esta planta acá en Mendoza. Eh, Gracias a eso pudimos conseguir las herramientas, porque vos necesitas herramientas para reciclar el plástico. Entonces, pudimos conseguir las máquinas y las herramientas necesarias para poder hacer el proceso. Y ya que habíamos conseguido las herramientas, después empezamos a reciclar otros tipos de descartes, siempre postindustriales. Sobre todo lo que era las empresas que hacen envases flexibles tienen una cantidad de scrap que se le llama, que es el desecho industrial de la propia operación, que hace muchos años eso lo tiraban, antes de la economía circular. Nosotros estamos hace 35 años, antes de que todo esto del reciclado y la sostenibilidad se pusiese de moda, digamos. Esto surgió antes como una necesidad, digamos, no fue para satisfacer una moda, que es lo que después muchas veces ha pasado, porque si bien está muy de moda hablar del cambio climático y todo, la verdad que se hace muy difícil hacer sostenible este tipo de emprendimientos, porque el plástico es un material que realmente es muy barato, a veces es más barato producirlo de cero que reciclarlo, porque el costo de logística que se tiene para reciclarlo es muy alto. Se consume mucha energía eléctrica, que ahora la verdad que la energía está en uno de los momentos en los que se ha puesto extremadamente cara. Entonces, prácticamente que no está conveniendo reciclarlo el plástico, digamos. Y en nuestro caso, que partimos siempre de un residuo postindustrial que es mucho más fácil de procesar. Ni hablar de lo que son los residuos domiciliarios, porque eso directamente es muy poco lo que se está recuperando, Carlos, lamentablemente. nos Sí. contabas que hace 35 años comienza esta historia y nos gustaría también, si nos podés contar, cómo se gesta de alguna manera Varesi como una planta familiar, porque es lo que tenemos entendido. Sí, sí, sí. Y todo esto arrancó mi padre, digamos, hace un tiempo. Él se dedicaba a otra cosa totalmente distinta. Él estaba en el turismo, por así decirlo. Él fue una de las personas que estuvo a cargo del desarrollo de todo lo que fue el centro de esquí Penitentes,
que no sé si lo conocen, es uno de los centros de esquí de acá de la provincia. Ahora la verdad que está prácticamente inactivo, justamente por culpa del calentamiento global. Es muy poca la nieve que le está cayendo, entonces, bueno, no está operativo. Y aparte también es ser una empresa familiar, no era una gran empresa, que también tuvo, como todas las empresas familiares, tuvo sus problemas cuando se fue el fundador y bueno, después lamentablemente quedó en la nada. Cuestión que mi padre, bueno, tuvo unas diferencias con el dueño del emprendimiento, de Penitentes, y él cuando había estado en Austria, que había ido a ver las máquinas que iban a utilizar, los medios de elevación, vio como en Europa ya se reciclaba el plástico y bueno, le quedó ahí el bichito dando vuelta, que acá la verdad no se hacía nada. Esto estamos hablando de los años 80. Es más, fines de los 70, pues. Y después, bueno, pasaron un par de años, el emprendimiento anduvo. Hubo un momento que mi padre necesitaba empezar otra historia porque no le, no le estaba haciendo tan sustentable tampoco trabajar en el turismo. Y tenía un primo en Buenos Aires que estaba haciendo perfiles, todo lo que era perfilería de PVC. Y, y acá en Mendoza justo hubo un cambio tecnológico, que fue que se instaló una planta acá en Mendoza. Ahí está el agua Villavicencio, que es un agua muy reconocida mundialmente, porque las aguas, los minerales que las componen, en realidad les determina la calidad. Y esta es un agua de muy buena calidad, por eso ha sido explotada durante muchísimo tiempo. Eh, y lo que pasa es que antes venía envasada en botellas de vidrio o de PVC. Después apareció el PET. Que el PET fue una revolución en el plástico, en los tipos de plástico. Que es un plástico que es por el que se hacen las botellas de las gaseosas, que nosotros ese plástico no lo reciclamos, nosotros reciclamos polietileno y polipropileno, que son dos tipos de plástico, y en realidad hay como 2000 tipos de plástico. Hay una cantidad de plástico que es increíble, que es lo que nos permite vivir la vida moderna que tenemos con todas las facilidades actuales. Cuestión que se cambian la tecnología, ponen la línea nueva de PET y queda una planta vieja con una montaña de botellas de PVC, que bueno, esa fue la primera acción de reciclado de Varesi, cuando todavía no era ni una empresa, digamos, cuando nació en un garaje, esto como Google, digamos, como todas las empresas. Agarraban las botellas, con un esmeril le sacaban una etiqueta de papel que tenía, las molían en un molinito y lo mandaban a Buenos Aires para que el primo lo utilice como materia prima para los perfiles. Y así arrancó. Después empezó yendo al principio no era tan complejo la cantidad y la variedad de plástico, entonces empezó a ir a los basurales a que le separasen las botellas de lavandina que venían todas en una botellita amarilla y otros envases que podían ser más o menos separados de la basura y eso se moría y también se mandaba a Buenos Aires. Eh, a fines de los 80, principios de los 90, fue que se instaló acá Petroquímica Cuyo y ahí fue cuando la operación tomó como una escala industrial, porque ya habiendo visto que el plástico podía ser reciclado y que tenía un mercado, digamos, ahí ahí entró mi tío, que es el otro socio, que bueno, que puso un poquito de capital como para comprar las primeras máquinas para que la empresa arranque y tome su dimensión, porque sin herramientas las empresas no pueden hacer nada. Por eso es muy importante y las empresas siempre tienen que continuar invirtiendo. Nosotros así fue, continuamos creciendo e invirtiendo, adquiriendo cada vez nuevas máquinas, nuevas tecnologías para tratar de estar siempre a la vanguardia, pero bueno, lamentablemente hace ya bastantes años que venimos en unos ciclos medio negativos y no hemos logrado volver a sostener el nivel de inversión que requiere la operación de la planta.
Sin dudas, Carlos, lo hemos conversado también con otra persona que también tiene una recicladora, pero en La Plata, y nos comentaba un poco también acerca de lo mismo y de los desafíos que es hoy en día sostener una empresa recicladora. Y me gustaría consultarte cómo es el día a día dentro de Varesi, cuando llega ese residuo, ¿cómo es el proceso? Mira, nosotros lo que hacemos es un reciclado mecánico. El plástico lo molemos en unos molinos grandes que tenemos. Si es necesario lavarse, se lava, porque bueno, si viene de un residuo, de un rezago postindustrial que es limpio, lo de petroquímica cruda hay cosas que no son ni necesarios lavarlas, o cuando viene de un postconsumo industrial. Pero nosotros nos volcamos en un momento, desarrollamos toda una tecnología para poder lavar también ciertos plásticos que recibíamos, porque vimos que en algún momento, como todas las empresas de envases flexibles empezaron a reciclar sus propios residuos, empezamos a tratar de buscar otras fuentes de materia prima, y los plásticos, los que se utilizan, ya viene sucio y eso hay que lavarlo. Entonces, bueno, desarrollamos toda una planta de lavado, y lo que necesitábamos eran grandes cantidades de un mismo tipo de plástico, y esos plásticos se utilizan en el agro. Entonces, en un primer momento, nosotros empezamos a reciclar silobolsas. El silobolsa es un invento argentino que es una maravilla, la verdad, y el plástico es una maravilla. El plástico es algo que no hay que demonizarlo ni hay que decir que es algo malo, sino lo que hay que tratar es de realmente gestionarlo correctamente. ¿Qué productos o materiales se obtienen luego del reciclado, por un lado? Y por otro lado, quería consultarte si saben cuál es la capacidad de reciclaje mensual que tiene Varesi. Sí, sí. Mirá, dependiendo del producto que vos partas, es lo que vos podés producir. Hay como tres tipos de procesos en el plástico, que son en la extrusión, el soplado y la inyección. La extrusión es, por ejemplo, todo lo que es bolsas, envase flexible, cañería plástica, tubería, todo ese tipo de productos se hace por ese proceso. Entonces, si eso se recupera, se utiliza para volver a hacer ese mismo envase flexible o caños, bueno, digamos, dependiendo cuál es el origen, es, es, es cuál va a ser el final del plástico. Por eso es muy importante lo que es la clasificación del plástico, y ver qué tipo de plástico es para que después vos se lo puedas entregar a tu cliente, porque el plástico, lo que nosotros producimos, son como lo transformamos como en lentejitas de plástico. Y eso nuestro cliente lo que hace es ponerlo en una máquina, y la máquina lo transforma en la pieza plástica que sea, y él no tiene que tener ningún problema, tiene que poder utilizar eso como si fuese materia prima virgen, digamos, original. Entonces, por eso es realmente muy complejo el proceso, y tiene que ser realizado con mucho cuidado, no es tan fácil, puede ser como les decía, el tema del reciclado. Hay otro tipo de reciclado que están desarrollándose en el mundo ahora, que es el reciclado químico del plástico, que mediante ese tipo de procesos se obtiene una especie de combustible, porque el plástico es un derivado del petróleo, y se puede llegar a transformar nuevamente como en un líquido que siendo destilado se pueden sacar varios productos nuevamente. Lo que pasa es que es toda una tecnología muy nueva en el mundo, se está desarrollando, requiere de mucha inversión, y acá la verdad que en su momento logramos invertir en equipo y todo, pero bueno, hoy no tenemos las posibilidades de invertir en investigación y desarrollo y todo, que es lo que las empresas deberían hacer como para seguir solucionando el problema. Yo la verdad que el conocimiento lo tenemos muchísima trayectoria y experiencia, pero bueno, para desarrollar justamente todos los proyectos hace falta energía y combustible, y bueno, en este momento estamos un poquito escasos, digamos, porque se nos ha puesto muy cara la energía eléctrica que tenemos que pagar para reciclar el plástico. Todo una paradoja.
Carlos, vemos ahora en realidad en imágenes de la planta y sabemos que debe ser fuente de trabajo para un montón de personas y quisiéramos consultarte cuáles son los mayores desafíos que tienen en este momento, algunos los mencionaste recién, y cuál es la perspectiva sobre todo en sostenibilidad que tiene la planta de aquí hacia el futuro. Y justamente estamos ahí en un momento medio bisagra. Porque, bueno, nosotros, me preguntabas la capacidad de la planta. Nosotros en su momento teníamos una capacidad instalada para procesar casi 500 toneladas mensuales cuando operábamos con residuos postindustriales, que era más sencilla la operación. Después de a poco, como se nos fue complejizando la operación y bueno, hubieron equipos que se nos terminaron gastando y no los pudimos reponer, ahora nuestra capacidad debe estar alrededor de las 250 toneladas mensuales de procesamiento y lamentablemente estamos procesando menos de 80 toneladas mensuales, 70, y es muchísimo, pero también es muy poco, comparado con todas las toneladas de plástico que se producen, digamos, mensualmente. Nosotros en el momento más alto de la empresa también tuvimos cerca de 40 colaboradores trabajando con nosotros, hoy con suerte creo que llegamos a los 20. Y ese es el tema, que al complicarse la idea es tener colaboradores que nosotros podamos pagarles correctamente para que tengan una buena vida, todo, y si no logramos que sea sustentable el negocio, estamos ahí ante la puerta de tener que tomar una decisión de seguir o no. Entonces, bueno, está ahí en esas estamos, lamentablemente. La verdad que escuchamos esta realidad y es una realidad que se repite en diferentes puntos del país, sobre todo, y me gustaría consultarte con respecto a la realidad ambiental de Mendoza. ¿Crees que hoy en día los gobiernos están apoyando a las empresas sustentables y a quienes desean también ponerle el hombro al país en este momento? Ya, lamentablemente mucho se habla de sostenibilidad, del cambio climático y de todo este tipo de cuestiones, pero también hay un montón de greenwashing, lamentablemente. Y como les digo, yo hace tiempo, desde antes de la pandemia, que estoy tratando de desarrollar una planta justamente de pirólisis, que es el reciclado químico de plástico, que bueno, lamentablemente yo como una empresa familiar no tengo los recursos como para desarrollarlo, que vendría a ser la solución al resto de todos los plásticos que nosotros no podemos reciclar, que hoy lamentablemente no se hace absolutamente nada. Yo ahí te pasé una imagen de anoche, justamente, de unos contenedores que alrededor está todo lleno de plástico, porque la gente sigue cirugiando y sigue buscando cosas en la basura, pero como el plástico no tiene ni va a tener valor, si no se desarrolla una industria que lo capte, eso va a seguir estando ahí. Y eso, más allá de la contaminación que genera, es un desperdicio energético, porque estamos gastando un montón de recursos y energía en transportar basura de un lado para el otro, y el plástico ese termina siendo enterrado, y gastamos un montón de recursos y energía nuevamente en extraer el petróleo del centro de la Tierra para después transformarlo en plástico y volver a enterrarlo. Es una locura, es un desquicio de desperdicio energético. Pero bueno, entiendo que hay otras prioridades siempre. La Argentina necesita desarrollarse un poquito más. Hay lugares que estamos haciendo cuarta cloaca y calle. Pensar en reciclar plástico es un montón, pero bueno, en algún momento tenemos que arrancar y empezar. Si no, las montañas de plástico siguen creciendo, o para que no crezcan las montañas, lo prenden fuego al plástico, pues es tan voluminoso que la verdad es que molesta el plástico. O en tu casa te debe pasar que
todo viene envuelto en plástico y tampoco es algo que se pueda llegar a prohibir hoy, porque todos nuestros alimentos y absolutamente todo viene envuelto en plástico. Entonces, y es la forma más correcta y también más óptima para ahorrar energía para transportarlo, porque es un envase que es lo más liviano que se puede llegar a hacer, y cuando vos estás transportando cosas hay que optimizar el peso del transporte. Entonces, bueno, es como todo un círculo que hay que cerrarle la vuelta al círculo, justamente, para que la economía sea circular. Tal cual, pero Carlos. apoyo, lamentablemente no hay mucho. Así que bueno, en ese estamos. Te contamos que Impacto Sostenible busca ser también un programa puente entre las empresas y también entre la gente y los gobiernos que se interesan, así que me gustaría preguntarte si tienen redes sociales, a dónde los puede buscar la gente. Mira, tenemos redes, como siempre nuestro negocio siempre ha sido un negocio B2B, ha sido de negocio a negocio, porque hemos normalmente operado retirando residuos de industria y nuestros clientes es la industria, entonces como que no tenemos un gran desarrollo de marketing. Bien. Pero tenemos nuestras redes, la de Varesi CRL en Instagram, lo podemos ver. Ahora nos estamos centrando en tratar de reciclar los plásticos del agro. En Mendoza se utiliza mucho lo que es la cinta y las mangueras de riego para poder hacer la tierra más productiva, porque no tenemos la suerte que tienen ustedes allá de ser el jardín de la República y bueno, de que les llueva y de tener esa tierra tan fértil. Acá para poder producir todo hay que aprovechar y optimizar el agua al máximo, y bueno, y también nuevamente la más óptima y más la forma más energéticamente eficiente de hacerlo es con plástico. El tema es después lograr cerrar el círculo y que todas esas mangueras que se utilizan en la finca puedan ser vueltas a transformar en materia prima y reutilizadas y no terminen siendo quemadas en la finca porque se les arma una montaña de mangueras que la gente no sabe qué hacer, y es más cara retirarla del campo y llevarla a mi planta para que yo la recicle que lo que sale el plástico nuevo en este momento. Entonces por eso estamos en ese momento así complejo. Para poder seguir operando. Carlos, desde Impacto Sostenible TV te agradecemos por abrirnos las puertas, sobre todo de la empresa, por contarnos acerca de esta realidad y esperamos que todo mejore pronto, así que muchísimas gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias a vos por hacernos visibles, porque la verdad que somos un granito de arena en la playa y bueno, uno nunca es profeta en su tierra, entonces acá la verdad que no sirve que nos llamen de otros lugares para ver cuál es la problemática. Y esta no es la problemática solamente de Mendoza, es la problemática de cada municipio que se le acumula el plástico en su fondo. Tendría que haber un Varesi en cada provincia. Lo que pasa es, bueno, lamentablemente como no es muy sostenible, no hay más. Y lo que hay que hacer es generar más empresas que generen más trabajo. Lo que pasa es, bueno, se tienen que dar las condiciones. Ojalá que así sea. Así es, felicitaciones sobre todo, bueno, por seguir llevando la economía circular a través de sus empresas. Pasó por nuestro programa Carlos Lara, socio de Varesi, una empresa familiar de Mendoza que hemos podido conocer su historia. Nosotros ahora nos vamos a un pequeñísimo corte y luego continuamos con muchísimo más Impacto Sostenible TV. En Todo Pasa, tus tardes son diferentes. Con entrevistas a destacadas figuras de la cultura, la salud, la política, el deporte y la sociedad tucumana.
con Laura Trejo. Te esperamos de lunes a viernes a las 16 para reírnos, informarnos y pasar una tarde diferente. Siempre en América Tucumán. Super te sorprende con un precio sin sorpresas. Contrata internet más televisión HD desde 17.990 pesos fijo por 3 meses y la instalación bonificada. Además, llévate Mio.tv 3 meses sin cargo. Llama ahora al 0810-222-2323. Super, conectados con vos. Aprovecha los preciazos de Comodín. Fideo Lucchetti, espagueti o tallarín por 500 gramos, 999 pesos. Jabón Alamati o regular con bicarbonato por 3 kilos, 5.699 pesos. Aprovecha estas y muchas más ofertas en sucursales de Comodín o comprando online en comodinicasa.com.ar. En Todo Pasa, tus tardes son diferentes. Con entrevistas a destacadas figuras de la cultura, la salud, la política, el deporte y la sociedad tucumana. Con Laura Trejo. Te esperamos de lunes a viernes a las 16 para reírnos, informarnos y pasar una tarde diferente. Siempre en América Tucumán. En América Tucumán Noticias te informás de toda la actualidad política, económica, deportiva, social y cultural de Tucumán, con Guillermina Fernández Loaces y Cecilio Lampazona. Te esperamos de lunes a viernes para terminar la jornada juntos, bien informados y en familia. Siempre en América Tucumán. ¿Sabías que los desechos electrónicos pueden dañar considerablemente el ambiente en el que vivimos? ¿Qué podemos hacer para evitarlo? Existe una solución ambiental, es Electrogreen. ¿Sabías qué son los RAE? Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Son aquellos elementos que utilizamos diariamente como celulares, secadores de pelo, tablets, lavadoras y planchas, que cuando dejan de funcionar se vuelven inservibles y pasan a ser considerados como RAE. Estos pueden ser perjudiciales para la salud humana si una vez que se convierten en residuos, los aparatos no se gestionan y se tratan adecuadamente. En Electrogreen nos encargamos de gestionar estos residuos correctamente para cuidar el ambiente en el que vivimos. Vos también podés sumarte al cambio. Electrogreen SRL. Visítanos en nuestro sitio web www.electrogreen.com.ar. Aprovecha los preciazos de Comodín. Fideo Lucchetti, espagueti o tallarín por 500 gramos, 999 pesos. Jabón Alamati o regular con bicarbonato por 3 kilos, 5.699 pesos. Aprovecha estas y muchas más ofertas en sucursales de Comodín o comprando online en comodinicasa.com.ar. En Tucumán con todo tus mañanas comienzan llenas de información para liderar la agenda informativa en la mañana tucumana. Con Germán Valdés y Carla Luna. De lunes a viernes de 7 a 9. La mañana arranca en Tucumán con todo. Siempre en América Tucumán. Lo mejor de la cultura, entretenimiento, deportes y actualidad. En un solo lugar. Tucumán Magazine. Tucumán Magazine. Todos los sábados a las 20 horas. Por América Tucumán. Por tercera vez este año estamos de nuevo en el Salón Blanco entregando equipamiento. Esta ayuda me va a servir mucho para seguir comprando más productos. Que sigan fomentando a los emprendedores porque siento que necesitan a veces una mano y eso es lo importante. No lo están haciendo en otras provincias. Lo estamos haciendo en Tucumán con recursos propios. Nosotros sabemos a dónde hay que destinar el presupuesto de la provincia.
con mucho más de Impacto Sostenible TV. Recién hablamos con Carlos Lara, quien es empresario sustentable, sobre todo de la provincia de Mendoza. Y ahora nos vamos a ver una nota que realizamos en Impacto Live, nuestro programa de streaming, con Álvaro Blasco, quien es parte de Agroyungas y además es becario del Consejo Federal de Inversiones, un joven emprendedor sustentable. Estamos con Álvaro, pero además de todo, Álvaro fue seleccionado como becario del Consejo Federal de Inversiones, participando en visitas de Vaca Muerta, estuvo en la central nuclear Atucha y diversos polos productivos de alto impacto. Así que sin más preámbulos, ¿cómo estás, Álvaro? Te saludo y bienvenido a Impacto Live. Hola Benja, ¿cómo estás, querido? ¿Cómo están todos ahí? Muy bien, Álvaro, muchas gracias y gracias siempre por estar predispuesto a estar colaborando con nosotros, un enfoque netamente ambiental. Y bueno, vos también, además de todo, te toca ser un empresario joven, así que me gustaría un poco, como la audiencia siempre se renueva, contar a la gente qué es lo que hace Agroyungas y cómo nace Agroyungas como un emprendimiento netamente agroambiental. Bueno, Benja, nada, antes que nada un gusto estar acá, agradecido siempre porque me tengan en cuenta, ¿sí? Bueno, Agroyungas es una empresa que se dedica a la producción de grano, de commodity agrícolas, como bien se conocen, la soja, el maíz y demás, que tiene un enfoque un poco ambiental por una cuestión de que buscamos mejorar los campos que producimos. No solo nos alcanza con ser eficientes, con producir de la mejor manera, con los mejores paquetes tecnológicos, sino que buscamos como devolver la tierra y mejorarla en ese camino de producir y de generar valor agregado, ¿no? Porque no es solamente pensar en sacar lo mejor de la tierra, sino cómo hacemos para que ese suelo que trabajamos termine siendo mejor de lo que lo encontramos. ¿Cómo hacemos para dejarlo una vez que termine el ciclo productivo mejor de cómo lo encontramos, ¿no? Qué visión, Álvaro, porque sobre todo en un mundo donde muchas veces se habla de zonas de certificado o cómo el suelo es maltratado, ustedes le están dando prácticamente, además de mejorar el rinde, le dan algo mejor a la persona con lo que se le entregó. Totalmente, por ahí buscamos construir relaciones a largo plazo, no solo, a ver, ¿cómo el tema de la producción y demás cuando trabajas con campo arrendado? Uno tiene una persona que tiene un campo que puede vivir de la renta o arrendarlo o alquilarlo al campo, y aparecen las personas que están dispuestas como a alquilarlo, ¿no? En ese camino muchas veces hay como dos enfoques. Por un lado, el cuestión del alquiler o el arrendamiento, que sería, te pago tanto por campaña productiva, tantos dólares por hectárea por campaña productiva, y hago lo que quiero pueda, digamos, sacando lo mejor que pueda del suelo, con ciertas condiciones, ¿no? Y por otro lado tenemos el enfoque de la parcería, que somos de alguna manera socios del campo, porque trabajamos, vos vas a un porcentaje, nosotros producimos, vos nos otorgás el campo, la concesión, digamos, para poder usarlo, de manera que podamos obtener el mejor rédito o la mejor producción del campo, por supuesto, sin alterar las condiciones del suelo, sin que sea como un cultivo o una producción extractivista, sino aprovechándolo de forma en que se sostenga, ¿no? Y el dueño del campo se queda con un porcentaje de esa producción en especie o en dinero, ¿no? Nosotros lo que buscamos ahora de construir relaciones, y como no tenemos campo propio Agroyungas, lo que buscamos es construir relaciones a largo plazo donde el dueño del campo se convierte en un socio nuestro a la hora de producir y nos confíe su tierra de manera en que no solo saquemos la mejor producción o rendimiento, sino que también a él le quede un campo mejor cuando nos vayamos. Y ojalá no nos vayamos, pero que podamos construir a largo plazo, ¿no? Álvaro, ahora la verdad que es impresionante, ya cuando te escuché me pareció sorprendente el modelo de negocio porque es netamente ambiental, con un enfoque sostenible. Y ahora seguramente tendrá mucho que ver esto que me acabas de contar con el CFI. ¿Qué es el CFI? Primero que nada, le contemos a la gente que no conoce. ¿Y qué significa para vos ser becario del CFI? Bueno, el CFI es el Consejo Federal de Inversiones, que es una institución, un organismo, digamos, que a nivel nacional un poco colabora y nuclea a organismos, no representa a las provincias, tiene representación de las provincias, sobre todo de todo el país, digamos, menos de Cava, digamos, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo que busca es articular entre las provincias, poder generar, a partir también de los aportes que hacen las mismas provincias, acceso a financiamiento, a créditos, se hacen mucho trabajo de investigación,
se impulsan políticas públicas o se construyen planes estratégicos que son clave para el país, desde logística hasta cada una de las aristas que son clave para el desarrollo. Y como parte de este aporte que hacen realmente a la construcción del país, que es tan valioso, tiene una escuela de desarrollo. Que esta escuela lo que busca tiene 2 programas muy importantes, o sea, tienen varios cursos, pero yo participé de 2 particularmente. Uno que se llama Gestión para el Desarrollo, que es un programa que te muestra el país, donde vos compartís con varios jóvenes de tu provincia y al mismo tiempo se da una semana de integración a nivel federal, que se da acá en Buenos Aires, y en esa semana de integración se construyen mesas. Yo tuve el privilegio de ser elegido por mi camada de Tucumán para trabajar en la mesa de cambio climático, que realmente es un tema que me convoca, que me importa, y por eso es que realmente lo valoro tanto el programa de ustedes. Y como segunda actividad o segunda especialización o escuela que desarrollé yo, que trabajé yo, participando y soy becario de una especialización en desarrollo y políticas públicas, que es un programa intensivo que lleva 4 meses acá en Buenos Aires, de las cuales eligen 1 o 2 personas por provincia, hasta 3 personas por provincia, y que uno tiene la posibilidad de venir, que te paguen para venir a estudiar. Esa es la verdad, Benja. Que es increíble que uno pueda, y es un gran privilegio que uno pueda venir a formarse, porque yo, como bien decía al principio, soy ingeniero agrónomo, pero en mi formación nunca tuve la posibilidad de sentarme a estudiar logística, infraestructura. Vemos algo de economía, pero verlo, la macroeconomía de distintos actores, profesores relevantes que participan tanto de la parte pública, de la parte privada, no sé, profesores de la CEPAL. Tenemos realmente profesores muy destacados que nos invitan a poder pensar un modelo de desarrollo del país que sea integral y que permita de alguna manera lograr ese encadenamiento productivo, ese agregado de valor que es tan necesario para poder pensar un país más allá de la exportación de commodity agrícola, la soja en bruto, digamos. Álvaro, hablas de lo que tenemos en el país, hablas de polos productivos, y tuviste la posibilidad de estar en un polo productivo. Veamos un breve fragmento de lo que fue la entrevista con Álvaro Blasco en nuestro programa de streaming en Impacto Live. Pueden volver a ver la entrevista completa en nuestras redes sociales, en Impacto Live y también en YouTube. Pueden poner el nombre del programa y van a encontrar todos los episodios. También les recuerdo que vamos a tener un nuevo programa de Impacto el día viernes a las 16 horas por Nord Stream, como siempre con los mejores invitados y con historias inspiradoras. Nosotros ahora sí nos vamos a una brevísima pausa, luego continuamos con mucho más Impacto Sostenible TV. En Todo Pasa, tus tardes son diferentes. Con entrevistas a destacadas figuras de la cultura, la salud, la política, el deporte y la sociedad tucumana. Con Laura Trejo. Te esperamos de lunes a viernes a las 16 para reírnos, informarnos y pasar una tarde diferente. Siempre en América Tucumán. Aprovecha los preciazos de Comodín. Fideo Luchetti, espagueti o tallarín por 500 gramos, 999 pesos. Jabón Alamati o regular con bicarbonato por 3 kilos, 5.699 pesos. Aprovecha estas y muchas más ofertas en sucursales de Comodín o comprando online en comodinicasa.com.ar. En Todo Pasa, tus tardes son diferentes. Con entrevistas a destacadas figuras de la cultura, la salud, la política, el deporte y la sociedad tucumana. Con Laura Trejo. Te esperamos de lunes a viernes a las 16 para reírnos, informarnos y pasar una tarde diferente. Siempre en América Tucumán.
En América Tucumán Noticias te informás de toda la actualidad política, económica, deportiva, social y cultural de Tucumán, con Guillermina Fernández Loaces y Cecilio Lampazona. Te esperamos de lunes a viernes para terminar la jornada juntos, bien informados y en familia. Siempre en América Tucumán. ¿Sabías que los desechos electrónicos pueden dañar considerablemente el ambiente en el que vivimos? ¿Qué podemos hacer para evitarlo? Existe una solución ambiental, es Electrogreen. ¿Sabías qué son los RAE? Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Son aquellos elementos que utilizamos diariamente como celulares, secadores de pelo, tablets, lavadoras y planchas, que cuando dejan de funcionar se vuelven inservibles y pasan a ser considerados como RAE. Estos pueden ser perjudiciales para la salud humana si una vez que se convierten en residuos, los aparatos no se gestionan y se tratan adecuadamente. En Electrogreen nos encargamos de gestionar estos residuos correctamente para cuidar el ambiente en el que vivimos. Vos también podés sumarte al cambio. Electrogreen SRL. Visítanos en nuestro sitio web www.electrogreen.com.ar. Lo mejor de la cultura, entretenimiento, deportes y actualidad. En un solo lugar. Tucumán Magazine. Tucumán Magazine. Todos los sábados a las 20 horas. Por América Tucumán. Aprovecha los preciazos de Comodín. Fideo Luchetti, espagueti o tallarín por 500 gramos, 999 pesos. Jabón Alamati o regular con bicarbonato por 3 kilos, 5.699 pesos. Aprovecha estas y muchas más ofertas en sucursales de Comodín o comprando online en comodinencasa.com.ar. En Tucumán con todo tus mañanas comienzan llenas de información para liderar la agenda informativa en la mañana tucumana. Con Germán Valdés y Carla Luna. De lunes a viernes de 7 a 9. La mañana arranca en Tucumán con todo. Siempre en América Tucumán. Por tercera vez este año estamos de nuevo en el Salón Blanco entregando equipamiento. Esta ayuda me va a servir mucho para seguir comprando más productos. Que sigan fomentando a los emprendedores porque siento que necesitan a veces una mano y eso es lo importante. No lo están haciendo en otras provincias. Lo estamos haciendo en Tucumán con recursos propios. Nosotros sabemos a dónde hay que destinar el presupuesto de la provincia. En América Tucumán Noticias te informás de toda la actualidad política, económica, deportiva, social y cultural de Tucumán, con Guillermina Fernández Loaces y Cecilio Lampazona. Te esperamos de lunes a viernes para terminar la jornada juntos, bien informados y en familia. Siempre en América Tucumán. Continuamos con más de Impacto Sostenible TV y en este momento vamos a recibir vía Meet a Gabriela Usqueda, quien es presidenta de la Asociación Perros de la Calle de Tucumán. ¿Cómo estás, Gabriela? Bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias por esta oportunidad. Bueno, Gabriela, la verdad que hoy hablamos de un tema que por lo menos a mí me cuesta un montón dar esta noticia, como es que han encontrado a un cazador furtivo en Tucumán que ha asesinado a 7 corzuelas. Sí, exactamente, fue una masacre despiadada, realmente una depredación sobre fauna silvestre que según los estudios científicos, relevamientos que se hacen, que lógicamente esto fue un daño inconmensurable porque ya tenemos que estas especies están siendo diezmadas
Hay varias especies de sama y son afectadas por la caza furtiva y también por todo lo que significa la fragmentación y corrimiento de los espacios naturales donde habitan estas especies. Gabriela, para los que no están todavía al tanto, podemos contextualizar a dónde ha sido el hecho, quién ha sido la persona que en principio se cree que es el autor. Bueno, mira, nosotros ahora, por nuestro abogado, nos ha aconsejado que no demos información y estamos buscando testigos, porque nosotros tenemos que estructurar y trabar una denuncia. Acá serían varios delitos que entran en concurso, aparentemente, por eso queremos resguardar la información. Esto fue específicamente, el autor vive en Tafí Viejo, Tucumán, pero bueno, tiene propiedades en otras partes de Tucumán y bueno, todo eso se está evaluando y como claro, queremos que le caiga todo el peso a la justicia y que esto realmente sea considerado y continuar con una querella para que esta persona realmente sea condenada porque realmente ha cometido diversos actos desmesurados que atentan contra la integridad de los animales, que son seres vulnerables, seres sintientes, sujetos titulares de derecho. Entonces nosotros buscamos que haya una consideración institucional al respecto y que se proceda con el máximo de las penas previstas. Así que no queremos dar muchos detalles porque ahí cometemos errores y nosotros lógicamente buscamos que esta persona realmente sea condenada y que se le apliquen, digamos, todos los castigos que sean referentes a todos estos hechos. Sí, sobre todo, bueno, las imágenes que se están compartiendo, más que nada por una cuestión de difusión y de concientización, han estado compartidas en redes sociales y me gustaría consultarte cómo ves a la concientización y a la conciencia que hay hoy en día dentro de la ciudadanía con respecto a este tipo de delitos y también con la temática ambiental. Bueno, pienso que hay una amplia difusión en redes sociales gracias a todo lo que implica toda esta tecnología, pero realmente en Argentina en general nosotros buscamos fundamentalmente gestionar con autoridades, sobre todo con órganos legislativos, porque lo que se busca, porque tiene impacto y de alguna manera es algo que queda para el futuro, o sea, trasciende, buscamos normativas, leyes, ordenanzas, políticas públicas, porque esto sí realmente puede aplicarse y tener el impacto deseado sobre la sociedad, porque si esperamos a que proceda la concientización y la educación, son cambios bastante lentos en el tiempo, teniendo en cuenta, por ejemplo, para este caso específico, que los últimos estudios en referencia a todo lo que es fauna silvestre, por ahí quedan en un margen restringidos y sin embargo la caza y todos los delitos hacia estas especies proceden mucho más rápido. Entonces cada vez que se lleva adelante un relevamiento, un conteo relacionado con demoecología de poblaciones, que es la parte donde se estudia todas estas cuestiones de los medio ambientes naturales, las especies que habitan, realmente son costosos de llevar adelante. Hay que tener especialistas que manejen, por ejemplo, estadística no paramétrica y un montón de cuestiones, biólogos y un montón de gente, pero cuando se hacen esos estudios nos damos cuenta de que ha procedido un avance muy grande de lo que es la caza furtiva y también lo que está relacionado con la fragmentación y el avance de cuestiones habitacionales de humanos que avanzan sobre la naturaleza sin ningún control en referencia a todos los problemas medioambientales que eso puede generar. Así que buscamos que lógicamente se preserven, se conserven, de alguna manera se intente restaurar y propagar las especies afectadas, pero bueno, sobre todo necesitamos el compromiso de la población. Actualmente se puede denunciar, la Dirección de Fauna Provincia tiene un formulario muy simple, muy sencillo de rellenar, donde uno también puede ir a agregar un formulario virtual, donde uno puede poner fotos, videos, todo lo que tenga, y se envía, y gracias a Dios el director actual tiene un compromiso, la voluntad de proceder y se logran un montón de cuestiones relacionadas con eso, fundamentalmente la prevención. Nosotros buscamos la prevención porque ya, digamos, asistir a este tipo de situaciones donde ya ha habido un impacto inconmensurable, porque realmente esta persona hay que entender que esto fue lo que tuvo visibilidad en redes sociales, pero esta persona es un cazador que de forma sistemática, que de forma constante y progresivamente hace daños en la naturaleza a diversas especies. En este caso fue la escorzuela, pero es muy posible porque tenemos otra prueba de que esta persona también
ha eliminado otras especies aves y otras cosas más. Entonces, bueno, lo importante es que nosotros, para este caso, se busca una condena ejemplar para que esto sirva de advertencia, de un escarmiento, porque estas personas lógicamente van a seguir insistiendo con estas cuestiones, y sobre todo que se considere todos los delitos tipificados en distintas figuras de la ley 14.346, que hace referencia a crueldad y a maltrato animal. Importantísima toda la información que nos compartís, sobre todo hablando también de denuncia ciudadana, que es algo fundamental en este tipo de casos. También hablamos de una especie protegida, de una especie en peligro de extinción, y me gustaría consultarte cómo actúa la asociación en este tipo de casos, qué nivel de acompañamiento tienen. Nosotros tratamos de actuar en estos casos, nos implicamos. Nosotros empezamos realmente como una asociación que íbamos a hacer castraciones en los barrios más vulnerables, barrios miserias, asentamientos, barrios pobres. Pero nos dimos cuenta que había una necesidad de tratar de proteger y defender a otras especies, sobre todo estas especies que están, como vos comentaste, Mesama es una especie que... Mazama tiene varias especies, un género con varias especies, y muchas de ellas están en grave riesgo y peligro de extinción. También se encuentran en estado muy grave y vulnerable en países limítrofes, o sea que está realmente afectada la distribución de esta especie en particular. Y bueno, nosotros tratamos de proceder y buscar sobre todo condenas a estas personas, que hayan realmente fallos que se puedan apuntar a la jurisprudencia argentina en referencia a todo lo que tiene que ver con la conservación y protección de diversas especies. También, por supuesto, nosotros nos involucramos, como te decía, en todo lo que tiene que ver con gestión para conseguir legislación. Entonces, el año pasado, por ejemplo, se promulgó, se sancionó una ley relacionada con la prohibición de la tracción a sangre animal, y en ese sentido también se necesita la colaboración constante y articulada de toda la sociedad para lograr perseguir todos estos delitos y para que estas personas se dejen de cometer estas atrocidades que son realmente delitos criminales. La ley 14.346 forma parte del Código Penal Argentina. Todo esto tiene que ver con un montón de fundamentación y argumentación que se presentó en su debido momento, que lógicamente habla de que estas personas son criminales, son delincuentes, y que tienen que ser perseguidas y que realmente representan un peligro para la sociedad, porque es una escalada de violencia. Estas personas pueden atentar contra cualquier ser que ellos consideren vulnerable. Entonces hay que considerar todos estos actos que tienen que ver con generar masacres despiadadas y afectaciones a estas especies, a la naturaleza en general, y bueno, y otras cuestiones relacionadas con maltrato y crueldad animal, porque estas personas realmente son criminales. Eso hay que entender, no tienen una configuración mental, de ética, de convicciones como cualquier otra persona de la sociedad. Entonces, lo que tenemos que hacer es perseguirlos, y bueno, fundamentalmente nosotros nos presentamos ante el Estado pidiendo que haya controles más exhaustivos. Sabemos que no es fácil perseguir a los cazadores, porque estas personas, lógicamente, tienen conocimiento de la ley, saben cómo manejarse, saben cómo evadir controles, pero también en este sentido tiene que implicarse la sociedad en su conjunto para lograr que estas personas sean en su momento controladas y que se eviten todo este tipo de situaciones, haciendo las debidas denuncias en su momento, bien estructuradas y bien trabadas, para que estas personas desistan de continuar con estas acciones. Y bueno, es muy difícil, lógicamente, porque van al campo, van a lugares donde están despoblados, a los bosques, entonces es difícil, pero bueno, hay que tratar de intentarlo y hacer controles, sobre todo con la policía caminera, la policía rural de Tucumán, que sí es verdad que hay bastante compromiso, voluntad, decisión para actuar, pero también tiene que ser algo que surja de toda la población, que de alguna manera esté organizada y sepa dónde comunicarse, dónde poder... denunciar sobre todo. Exactamente. Y recibir el debido asesoramiento. Yo puedo dejar un teléfono, sí, por supuesto, con el cual se puede 381-403-1843. 381-403-1843. Perfecto, Gabriela. Sí.
Te agradecemos muchísimo por esta comunicación, hemos llegado al final del programa, nosotros nos sumamos al repudio general, sobre todo con este tipo de hechos que, como bien decís, es un delito y que tiene que terminar. Muchísimas gracias por esta oportunidad y a ustedes que hacen que, lógicamente, todo esto se gestione con mayor velocidad y que la Fiscalía esté atenta y poder instarla a que proceda con justicia. Muchísimas gracias. Nosotros hemos llegado al final del programa del día de hoy de Impacto Sostenible TV. Llegamos, como les decía, a la mitad de la semana, como siempre, con información ambiental, con información local para todos ustedes. No se olviden de comunicarse con nosotros al 381-5433-787. Recibimos y seguimos recibiendo a lo largo de la semana diferentes denuncias ambientales para poder ponerlas en pantalla. Por supuesto, agradecemos a todos los que hacen posible este programa, como es a Electrogreen, quien es la empresa auspiciante principal de Impacto Sostenible TV, a Marcela Valdés Peluquería, a las chicas de Guapas Depilación Definitiva, que están cumpliendo 5 años, y también a Musa Espacio de Belleza y, por supuesto, a Sastrería Giordano. Nosotros ahora sí nos despedimos y será hasta el viernes próximo a las 9 de la mañana, como siempre, por la pantalla de América Tucumán.